El hombre es por naturaleza un ser social. Necesita establecer vínculos con sus pares en todos los ámbitos y a lo largo de toda su vida. Actualmente, las posibilidades de relacionarse son muchas y la comunicación se volvió esencial para el desarrollo de los países. Hoy, un profesional puede estar en permanente contacto con colegas sin importar la distancia que los separe. Estas redes de vinculación fortalecen los sistemas productivos y benefician el crecimiento social y económico de los países. La ciencia y la tecnología son imprescindibles para el desarrollo de un país. Raíces es un programa que promueve el regreso de científicos e investigadores radicados en el exterior y la creación de redes que vinculan los que están fuera del país con los que están en Argentina. Mi nombre es Andrea Carril, tengo 43 años, soy científica especializada en climatología, repatriada de Bolonia, donde estuve trabajando por 8 años, parte en el CIENER, que es el equivalente al CONICET argentino, y parte en el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. Soy Mariano Berro, tengo 32 años, soy médico. Yo estudié acá en la Facultad de la Universidad Austral, Medicina. Después de terminar la carrera hice la primera especialidad, que es la residencia de medicina interna. Y terminando la residencia de medicina interna, esto es a principios del 2008, fue que nos fuimos a Londres. Partamos desde el principio. La principal fuente energética para la atmósfera es el Sol, pero la segunda fuente energética es el océano. En este momento estoy particularmente interesada en ver si existe alguna relación entre la ocurrencia de eventos tipo Niño y cambios en la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos en Sudamérica. Entonces, para estudiar este tipo de cosas, uno se vale también de herramientas numéricas. Una simulación numérica es un laboratorio del clima generado a través de programas computacionales. O sea, nosotros conocemos la física, o sea, la dinámica y la termodinámica que rigen los movimientos generales de la atmósfera. Todas estas ecuaciones vienen programadas y la ejecución de estos programas, que nosotros llamamos la integración de estos programas, nos dan la simulación de lo que sería el clima, o sea, es nuestro laboratorio. Nosotros, en vez de tener un laboratorio real, tenemos una computadora y en esa computadora simulamos el clima y su variabilidad. Mi trabajo actual sigue siendo, sobre todo, en medicina asistencial. Ya habiendo terminado la residencia, quedé como médico de planta en el servicio de hematología, un servicio que tiene una fuerte actividad en trasplante de médula. Y mi actividad es sobre todo hacer la recorrida de los pacientes internados. También tengo una actividad de consultorio distribuido en la semana. También todo el trabajo de colaborar en un centro de trasplante implica mucho trabajo también administrativo y de programación, de ingresos y demás. Y la investigación en el que logramos que se pueda compatibilizar un poco mejor para seguir avanzando en el proyecto. Cuando yo estaba terminando mis estudios doctorales en Argentina, empecé a buscar la posibilidad de hacer un postdoctorado afuera. Entonces empecé a fijarme en posibilidades que se ofrecían
y descubrí que la mejor opción tal vez era ir a través del Instituto de Física Teórica de Trieste, que financia proyectos de estudiantes postdoctorales en diversas instituciones italianas. Cuando estudié la carrera de medicina, siempre me gustó la parte de investigación básica. En ese momento no sabía si la iba a poder desarrollar o no, pero siempre me quedaba dando vueltas en la cabeza. Paralelamente, me daba vueltas la idea de irme un tiempo afuera, hacer algo relacionado a mi profesión, sin saber todavía qué. Y a través de mi jefe contactamos a un mexicano, que es el director de un instituto de investigación en Londres, que es el Anthony Nolan. Y a través de él contactamos, bueno, para que yo me fuera a hacer la experiencia en investigación en este área de trasplante de médula. Y ahí un poco reflotó esa idea de hacer investigación básica en el momento de mi vida. Y bueno, así es como cerró. Viajé a Italia, me entrevisté con un par de grupos que me parecían adecuados según las expectativas que yo tenía respecto a cómo encaminarme. Y bueno, ahí decidí por un grupo y presentarme al concurso de estas becas internacionales y llegué. El rol que yo debía desempeñar era, a través de un proyecto que el CIMA tenía con la Comunidad Europea, trabajar con un modelo de circulación general atmosférico desarrollado por los franceses, por el Laboratorio de Meteorología Dinámica, traerlo a la Argentina, instalarlo en nuestras computadoras y hacer por primera vez en la Argentina una serie de simulaciones numéricas del clima, con especial énfasis en los resultados del clima y del cambio climático sobre la región sudamericana. Durante las décadas del 80 y 90, el sistema científico argentino se debilitó por ausencia de presupuesto y de políticas de respaldo. Los científicos no solo emigraban, sino que perdían contacto con aquellos que decidían quedarse. Desde el punto de vista académico, desde sus orígenes, los lugares de trabajo, los institutos de investigación están conectados con la universidad. Y por lo tanto, la mayoría de los investigadores son o investigadores CONICET o investigadores de la universidad y trabajan en el marco de formar recursos humanos, del posgrado universitario. Nuestro instituto comienza a hablar de transferencia tecnológica con el problema económico de financiar los institutos. En la época de los 90, la política neoliberal liquidó prácticamente gran parte de la ciencia argentina, no financiándola, no entrando investigadores a la carrera. Los institutos tenían estrecheces económicas como para poder pagar la luz y corrían el riesgo de ser cerrados. Entonces surge la necesidad de hacer servicio, de vincularse, pero una necesidad de supervivencia. Se toma la ciencia no solamente desde el punto de vista de la curiosidad, de la cultura, de todo lo que importa, de desarrollo desde el punto de vista humano, cultural, sino que se lo toma también, como se lo mira también en el exterior, como un insumo más económico. El conocimiento es dinero, es economía. La migración de profesionales es un fenómeno que se da en todo el mundo y no debe verse necesariamente como algo negativo. Un científico puede viajar al exterior para perfeccionarse y volver, o puede radicarse en el extranjero manteniendo contacto permanente con los colegas de su país. Hoy, la tecnología permite que el intercambio y la cooperación sean constantes. Actualmente los vínculos profesionales que uno puede tener tienen mucha más dinámica y son mucho más fáciles que hace un par de años, principalmente por la irrupción de Internet y de las comunicaciones en tiempo real con lugares que no están cerca. Argentina hoy en día tiene en algunos casos un nivel de investigación o de calidad de investigación similar a muchos de los países centrales y eso hace que ya no sea un favor que un grupo de afuera colabore con grupos del país, sino que realmente haya expertise complementarios y haya conocimiento que sea complementario en un país y en otro, y eso hace que sea una situación donde los dos ganan. Toda esta iniciativa de cooperación está muy fomentado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de programas como Raíces o como bases de datos que hay de argentinos en el exterior. Yo creo que hoy por hoy el Departamento de Cooperación Internacional tiene más de 50 convenios con distintos países. Mismo el CONICET también tiene becas y programas de vinculación específicos, a partir de los cuales desde India, pasando por Francia o Estados Unidos, uno puede colaborar con el grupo independientemente del país donde esté. Actualmente, se estima que entre 5.000 y 6.000 científicos argentinos están radicados en el exterior.
Es deseable que un científico, cuando termina sus estudios de grado y posgrado, busque un cambio de laboratorio como para hacer nuevas experiencias, y después es deseable que regrese a su lugar de origen, ¿no? ¿Tienes fiebre la noche? Sí, mucha fiebre. Acá entonces. Sí, acá. Puntualmente Londres es una ciudad sumamente cosmopolita, donde se juntan gente de diferentes culturas de todos lados del mundo, y el laboratorio no era una excepción. Tenemos gente de todos lados, indudablemente la mayoría ingleses, pero también habían suizos, italianos, holandeses, mexicanos, un chico de Costa Rica, bueno, de todos lados del mundo. En los últimos tiempos, el sistema científico argentino se fue consolidando. Por medio de políticas de Estado que articulan lo público, lo privado y las universidades, y gracias a un incremento en la inversión en ciencia y tecnología, se logró el crecimiento sostenido de este sistema. La innovación tecnológica es un proceso complejo en el cual tenés al menos dos componentes, que es el componente del conocimiento, que vos lo generás, y la transferencia de ese conocimiento a que termine en un producto o en un servicio que tenga un valor concreto. Entonces, la innovación productiva implica no quedarse en la etapa del conocimiento, de la invención, sino llevarlo a un producto tangible. La idea es llevar en un producto al mercado. Esa es la idea de la innovación tecnológica. Cumplir todo el circuito. No quedarnos nada más que en el trabajo científico, en el descubrimiento científico, ni siquiera quedarse en estudiar alguna posible aplicación, sino terminar en un producto. Y para eso no solo tienen que estar involucrados los científicos. Cuando hablamos de innovación productiva hay que poner en juego a los empresarios, el mismo el Estado inclusive. Por eso es que se habla del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La fecha un poco límite de nuestra vuelta a Buenos Aires era el inicio de la residencia posbásica en hematología, o sea, la subespecialidad. Lo que fue difícil, y creo que en parte lo logramos y lo estamos logrando, es combinar la medicina asistencial con la investigación básica, que fue uno de los puntos que resaltamos cuando nos presentamos en la beca Raíces, y nos parece que es algo importante, que es difícil de lograr porque la medicina asistencial en Argentina demanda mucho. También en parte a otra beca que nos presentamos hasta fin del 2009, que fue una beca de la Sociedad Argentina de Trasplante, logramos también empezar a hacer esto, a lograr hacer un tipo de investigación básica regularmente durante la semana. Y a la vez, en estar también haciendo asistencialismo, teníamos las muestras de los pacientes trasplantados al alcance de nuestra mano para avanzar un montón en ese proyecto. Algunas funciones que tienen que ver con definiciones de la álgebra lineal. Encontré con un sistema que era absolutamente diferente al cual yo había dejado. O sea, si bien todavía hay mucho por hacer, la política que se está llevando a cabo en este último periodo es absolutamente diferente, y la evidencia más clara fue la generación del ministerio exclusivamente para nosotros, ¿no? También tenemos continuidad en cuanto a financiaciones. Ahora sabemos que todos los años podemos aplicar a financiaciones para proyectos que, si bien no son grandísimos números, son los números que nos hacen falta para funcionar con continuidad. Una de las condiciones para el óptimo funcionamiento del sistema científico es la cooperación internacional, el intercambio permanente con profesionales de todo el mundo. Aquí es donde toma relevancia un programa como Raíces. Había un doctor que presentaba y que charlaba ahí en Canning House y exponía algo, un investigador argentino trabajando en Londres, con la cual dije, bueno, tengo que escuchar a ver qué dice por lo menos. Bueno, hacia el final de su charla nombra la beca Raíces y da un poco las bases de lo que consiste. Me acerqué cuando terminó de hablar, me contó un poco más
leí mi email y a través de eso me empezó a pasar los datos de en qué consistía la beca y cómo me podía dar una mano a mí en mi vuelta. Los objetivos alcanzados son, sin lugar a dudas, la estabilidad del investigador, o sea, estabilidad en cuanto a tener un puesto efectivo de trabajo y estabilidad en cuanto a continuidad de financiamiento para sus proyectos. El programa Raíces es política de Estado, lo que garantiza su continuidad independientemente del cambio de gobierno. Su objetivo principal es vincular, tejer redes entre los científicos argentinos y sus compatriotas en el exterior. Esta vinculación no solamente enriquece un proyecto, sino que a veces es fundamental y es absolutamente esencial para llevarlo a cabo. Hay un desarrollo en equipamiento y en tecnología de punta muy fuerte en los últimos años, no solamente en otros países, sino también en Argentina, y eso hace que ese sea uno de los puntos claves de la cooperación entre un grupo y el otro. Porque el efecto es sinérgico, es una situación donde todos ganan y entonces se suman fuerzas para conseguir un objetivo común y obviamente cuanto más fuerza uno tiene, más rápido llega al objetivo. La cooperación internacional es fundamental en todos los aspectos de lo que es ciencia y tecnología. Se encaran resolución de problemas, se encaran proyectos siempre, en gran medida, con grupos internacionales. Por ejemplo, el CONICET tiene proyectos con el Consejo Superior de España, el CNRS de Francia, se tienen proyectos con la National Science Foundation, donde se financian estadías de investigadores, donde se financian los viajes, cada parte toma el compromiso. También el Ministerio tiene proyectos específicos con Brasil, con Italia. Hay toda una vía de financiación para articular el sistema científico argentino con países que son nuestros socios. Muchas de las terapéuticas nuestras implican terapéuticas muy agresivas para el paciente porque las drogas, las quimioterapias que usamos acarrean mucha toxicidad, entonces eso trae muchas complicaciones. Y el desarrollo de las drogas durante los últimos años implicó desarrollo de nuevas drogas de las mismas familias que anteriormente se usaban, pero menos tóxicas. Y también, como dato más novedoso, desarrollo de drogas que van dirigidas puntualmente contra ciertos blancos de las células malignas y que entonces traen menos efectos adversos asociados y eso a la vez se asocia con mayores tasas de respuesta y de sobrevida. Uno teniendo modelos de simulación del clima puede idealizar anomalías en la temperatura de la superficie del mar a modo, simulando como si estuvieran ocurriendo eventos niños u otra clase de anomalías que nosotros sabemos que después impactan en la variabilidad atmosférica, e ir a ver qué respuesta tiene este tipo de anomalías que introducimos en nuestro laboratorio, nuestro modelo numérico, en la temperatura de la superficie del mar tropical, en la ocurrencia del evento que estamos interesados de monitorear. Los científicos son un recurso humano fundamental para el desarrollo de un país. Contribuyen al progreso de la industria, a la innovación, a la productividad y competitividad. Por todo esto, es tan importante valorar sus aportes y fomentar sus actividades, protegerlos. El sistema se dedicó a formar gente en pequeña cantidad porque se había acá prácticamente congelado la producción de recursos humanos, se producía recursos humanos en poca cantidad y la gente que estaba en el sistema o que se terminaba su formación tenía que emigrar porque no tenía ningún panorama de quedarse. No había ni condiciones personales, desde el punto de vista salariales, que permitieran hacer una actividad con el mínimo de la seriedad que se requería. Y por otro lado, ni la infraestructura que había para hacer investigación era la adecuada. Entonces se acelera la dinámica del apoyo a la actividad científica. Es típico de esta etapa el plan de infraestructura y la potenciación de lo que es la articulación. Se vislumbra que uno de los ejes fundamentales del problema de utilizar la ciencia en mejora de la sociedad está en la articulación del sector científico con el sector productivo y el sector de la sociedad. Se pretende algo más.
Se pretende interaccionar en forma directa los grupos de investigación con los aceptores de este conocimiento. Argentina sigue siendo un productor de recursos humanos de alta calidad científica, como lo fue tradicionalmente, como lo muestra el otorgamiento de 3 premios Nobel en este país y ninguno en el resto de Sudamérica. Pero por otro lado, también se están viendo que ese expertise se está volcando al sector productivo y se están generando conocimiento para transferir algo que se hace en el laboratorio a la sociedad o al sector productivo, agregándole calidad a algún producto o alguna manufactura primaria que tenga Argentina para crear un producto más elaborado y que esa industrialización también ayude a convertir un país que es agrícola ganadero en un país donde se pueda exportar un producto un poco más elaborado. Como parte de las redes de vinculación, se formó la RCAA, Red de Científicos Argentinos en Alemania, que tiene como objetivo incentivar la comunicación entre profesionales argentinos radicados en ese país con los centros de ciencia y universidades argentinas. Una de las líneas de acción de Raíces es el subprograma César Milstein, que trata la posible vinculación entre científicos argentinos radicados en el exterior con los que están en nuestro país. No es necesario que ese investigador vuelva al país, sino que sigue investigando en su lugar, pero es un proyecto de 2 componentes. El grupo liderado por este investigador argentino que está en el exterior y un grupo argentino radicado aquí. Entonces tenemos múltiples canales. Desde el año 2004 se otorgaron 162 subsidios del programa Milstein para estadías cortas de investigación y transferencia de conocimiento de investigadores radicados en el exterior. Toda la investigación no solamente se basa en cooperación, sino también en competencia. Entonces, hay muchos laboratorios trabajando en temas similares y siempre que uno pueda conseguir una colaboración, se genera un grupo de trabajo más fuerte en un tema particular que hace que uno tenga más probabilidad de éxito que si no tuviera esa cooperación. Entonces, como a nivel país, me parece que es esencial la vinculación con otros países en donde se puedan detectar complementariedades y poder avanzar juntos en ese camino, mientras otros países están haciendo alianzas entre ellos también en la misma dirección. Yo estoy muy comprometida en la vinculación bilateral entre mi institución actual, el CIMA, y la contraparte italiana con la cual trabajé todos estos años. De hecho, hace 2 años se firmó un acuerdo de cooperación científica entre el CONICET y el CMCC, que es el Centro Euromediterráneo para el Cambio Climático, de modo de sentar precedentes para futuros acuerdos de colaboración financiados en determinados aspectos para el estudio de la variabilidad climática. El vínculo se hace fuertemente cuando uno vive allá y está y desarrolla el proyecto, etcétera, pero también se mantiene a través de los medios de comunicación que tenemos hoy. Y, por supuesto, seguir yendo a los congresos donde se presentan las nuevas drogas en desarrollo, ya sea que ya se han aplicado o que están en investigación básica. Esa comunicación hace que nosotros nos mantengamos actualizados en lo que es la terapéutica que hay que dar al paciente mejor del momento de hoy y a la vez estemos en contacto con esos médicos que desarrollan esas terapéuticas. Esta vinculación específicamente es, en principio, un marco formal a través del cual las 2 instituciones se comprometen a colaborar, o sea, a intercambiar información científica, a colaborar en trabajos de interés común para las 2 partes y en comprometerse también en buscar fuentes de financiación para llevar adelante investigaciones comunes. Desde el 2013 en adelante, el sistema científico cambia desde el punto de vista de las políticas que se implementan. Eso hace que investigadores argentinos en el exterior
se sientan tentados en volver, pagándoles y dándoles a ellos facilidades para retornar en cuanto a subsidios de retorno, en cuanto a darle proyectos, entre conseguirles cargos en las universidades nacionales. La gente que retorna en estructuras que se llaman PIDRI, que son programas de reinstalación, vuelve al país, se le apoya en el retorno, en cuanto a todo lo que es el traslado, luego se le da la posibilidad de acceder a un proyecto de investigación, a un cargo en la carrera del investigador científico del CONICET, y aparte, la universidad donde esta persona se va a sentar, la universidad se compromete con un cargo de docencia. Entonces esta persona vuelve al país con una serie de condiciones muy buenas. Siempre es la sociedad la que gana, porque básicamente o trayendo tecnología que ya se desarrolló en otro país, o desarrollando tecnología acá y cooperando con el exterior para mejorarla, todo redunda en que o se hagan proyectos que no se pueden hacer, o se llegue más rápido a ese objetivo, y entonces cuando ese objetivo es exitoso, la sociedad gana. Al momento de pensar en la repatriación, uno sigue con esas dudas, ¿no? Si realmente será así, si uno conseguirá el puesto o no. Entonces, en mi ámbito en particular, estoy acá, o sea que las cosas se dieron en el límite de lo pensado. Indudablemente el ida y vuelta de gente que lleva conocimiento y que trae conocimiento, o sea, se va y vuelve con más conocimiento del que se fue, eso indudablemente creo que enriquece. Y enriquece a esa persona sobre todo y enriquece a los que están al lado. En la medida que logren de seguir desarrollando su área o enriquecer su área, enriquecerán al resto del sistema médico. Pero es indudable que la gente vaya a especializarse en diferentes áreas y vuelvan al país a volcar lo que aprendieron, indudablemente va a enriquecernos a todos. En tiempos de globalización, para que un país crezca, es imprescindible la comunicación. Un científico no puede trabajar solo, aislado. Por naturaleza, su actividad requiere del intercambio y la cooperación permanente. La continua vinculación entre investigadores, sin importar las distancias que los separen, impulsa el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Desarrollo que implica el crecimiento económico y social del país.